Entonces, debido a las preguntas que me hicieron ayer, pues quiero hablar un poquito sobre la espectroscopía y sobre la toma de datos de esa espectroscopía y una cosa que hacemos bastante ahora o que estamos haciendo ahora bastante es la toma de datos. También quiero hablar sobre cómo se hace eso dentro de la FPGA y cómo la FPGA aprovecha o se puede hacer una gran cantidad de cosas, precisamente por el hecho de que nosotros estamos diseñando nuestro hardware y que no estamos obligados a seguir un programa serial como lo es un procesador. Aunque siempre terminamos haciendo un programa para manejar la parte, digámoslo, del hardware. O sea, alguien tiene que ser un sistema serial, alguien tiene que ser la CPU, alguien tiene que jugar a ser procesador, aunque yo tenga muchos sistemas funcionando en paralelo. Entonces, voy a empezar por hacer dos o hablar de dos sistemas de radiación que son los que estamos haciendo en la universidad y que de alguna manera pues son es nuestro trabajo actualmente y hace parte de nuestros proyectos. Va a ver si encuentro un artículo. Bueno, mientras esto está buscando el artículo, entonces empecemos diciendo, o va a empezar diciendo que yo tengo un sistema que, como les decía ayer, me genera diferentes alturas de pulso. Entonces, digamos, el sistema, por ejemplo, esto es cuando llega una partícula, aquí llega otra partícula pues de más alta energía, aquí puede llegar una de menor energía y aquí puede pasar esto, que llegue una y que llegue otra y entonces qué capacidad tengo yo de desdoblar esto. O sea, si mi velocidad de toma de datos es muy poca, es muy lenta, esto me lo va a tomar como una sola partícula. Si yo tengo una buena velocidad, me lo va a tomar, va a ser capaz de desdoblarme las dos partículas. Les voy a mostrar una imagen, a ver si de pronto la puedo ver. Y es, por ejemplo, miren la señal que me está llegando, la de arriba es la señal que me está llegando. La de abajo es una señal ya filtrada, o sea, ya se le colocó algún filtro. Y la de abajo es una señal que discrimina, miren, discrimina el pulso en altura y discrimina el pulso en tamaño. O sea, cuando digo discrimina, ya es fácil contar que hay dos pulsos. O sea, la idea es entregarle al PC estos dos pulsos para que él los pueda contar, o entregarle al PC estos dos, o entregarle al PC este tres. O sea, miren que de alguna manera hubo una etapa en donde se tomó la señal, se le hizo una matemática y después volvió y ya aquí se le hizo otra y se obtuvo la última señal. Este último filtro se llama un filtro trapezoidal y este primero se llama un filtro FIR. También quiero en un momentico hablar un poquito de esos filtros y cómo para el VHDL se, se facilita el manejo de ese tipo de cosas. Bueno, yo sabía que lo tenía, pero no sé dónde. Así pasa siempre. Entonces sigamos. Entonces les decía, bueno, yo tengo diferentes pulsos a diferentes alturas.
¿cómo voy a hacer para empezar a reconocer esos pulsos? Sobre todo cuando esos pulsos vienen. O sea, eso no es tan bonito. Ojalá pues la medida me diera cosas como, sino que pues, yo tengo un sistema que es muy ruidoso y que puedo tener pulsos, puedo tener ruidos de esta manera. O sea, no siempre es que porque ya está la figurita y la veo bien al ojo, pues ya me sale la figurita, ¿no? Pues yo tengo ruido, tengo un montón de cosas por frecuencias, por radiación, por todo lo que pueda estar pasando en mi equipo, y entonces tengo que distinguir qué es lo que me está trayendo la señal o qué es lo que me está dando la señal. Entonces, lo primero es, pensemos en cómo o qué es un filtro. Pues, ustedes sabrán, por ejemplo, si yo tengo una señal AM, es una señal que está a una cierta frecuencia, que está modulada a esa frecuencia. ¿Qué quiere decir que esté modulada? Que la señal va por esto, o sea, la señal de sonido, a ver, ahí me quedó muy fea. La señal de sonido, de alguna manera, está siendo modulada por esta otra señal. Entonces, cuando yo quiero escuchar, por ejemplo, qué es lo que lleva mi señal, qué es lo que estoy escuchando, yo lo primero que tengo que hacer es un filtro que quite la señal verde para dejarme la señal azul. Entonces, la forma, o sea, si ustedes van y le dañan el radio a la abuela, seguramente que va a tener una serie de amplificadores operacionales, aquí con capacitores y con resistencias, o al contrario, no tiene que ser de esa manera, para que empiece a filtrarme, aquí lo coloqué al contrario, para que me empiece a filtrar para que me empiece a filtrar la señal. Aquí menos, aquí más y aquí otra serie de componentes electrónicos. No sé si recuerdan que, por ejemplo, el circuito RLC se comporta también como un filtro. Entonces aquí va a entrar una señal con la señal modulada, y aquí solamente me va a entrar la señal, va a salir la señal que yo quiero. Entonces, de alguna manera, yo quiero hacer lo mismo, pero a través de una señal digital. O sea, como, bueno, entonces, ¿cómo logro yo con este tipo, pues con las señales análogas, cómo logro yo llevarlo a una señal digital? Realmente la matemática de alguna manera puede ser engorrosa, pero yo tengo sistemas como MATLAB y a ver, MATLAB, y hay otros sistemas que me permiten que yo coloco la señal, le digo, le digo qué quiero, y entonces el filtro me da los componentes del filtro. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? A ver, yo tengo una señal cualquiera. Entonces me va a ingresar una señal cualquiera, pero esa señal que yo ingrese está muy pura, ¿cierto? O sea, la idea es ingresar una señal que tenga diferentes señales. Por ejemplo, una suma de cosenos, ay, ¿cierto? Que tenga otras señales a diferentes frecuencias. Y entonces yo quiero, por ejemplo, quitarle las frecuencias bajas y dejarlas altas, o al contrario. Entonces,
resulta que yo ahí donde tengo es una señal continua. Cuando yo estoy midiendo con el ADC, con el AFPGA, yo no puedo tener señales continuas porque yo mido, por ejemplo, el XADC del Python mide a 1 MHz. Eso es lo máximo que mide. ¿Eso qué quiere decir? Que mide un dato cada microsegundo. Entonces, quiere decir que yo no soy capaz de medir toda la señal, sino que yo tengo cada microsegundo un dato. Eso ya empieza a cuantificarme la señal, porque yo no puedo tener la línea verde, sino que lo que voy a tener es un conjunto de puntos que representan esa línea verde. Cuando yo estoy midiendo, recuerden que una de las cosas que tengo que respetar es el teorema de Nyquist. ¿Qué, ¿Qué pasa con el teorema de Nyquist? Que él me dice que si yo tengo una señal a una frecuencia, yo debo garantizar siquiera que un punto caiga en ese ciclo. Y para garantizar que un punto caiga en ese ciclo, yo tengo que medir al doble de la frecuencia. Si esto tiene una frecuencia X, yo tengo que medir al doble de la frecuencia para garantizar que por lo menos un punto caiga en el ciclo. Y ya después cuando tenga muchos puntos, podría armar la onda. Entonces, ese es el teorema. O sea, entonces yo tengo que garantizar para poder tener señal, pues que el sistema, yo tengo la frecuencia correcta, siquiera el doble de la frecuencia de la señal de onda. Ahí empezamos a tener problemas. En este momento, en la universidad, nosotros tenemos unos detectores Geiger, unos detectores de gas, unos detectores de avalancha, que primero tenemos que tener fuentes de muy alto voltaje. ¿Por qué tenemos que tener fuentes de muy alto voltaje? Pues para poder ionizar el gas. ¿Cierto? Si yo aquí tengo, de alguna manera, tengo mi sistema y aquí tengo el gas, o sea, un tubo que tiene el gas, para que el gas se ionice cuando entra una partícula y produzca una cascada, tiene que tener muchos electrones, tiene que tener un voltaje muy alto para poder que me produzca la avalancha de electrones. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que cuando llega una partícula, el tiempo de descarga es muy alto. Entonces en el laboratorio yo tengo un reloj de un XAS de 1 MHz que no tengo ningún problema, toma muchos puntos del sistema de descarga, no hay ningún problema, tengo con qué medir. Estamos pensando para el proyecto de Molbauer, ahorita les hablo un poquito de Molbauer, estamos pensando para el proyecto de Molbauer cambiar de tipo de detectores. El tipo de detector son diodos de avalancha, entonces ya es un efecto diodo. El efecto de avalancha es que cuando llegue pues la partícula, el sistema va a ir haciendo multiplicador, haciendo multiplicación, como funcionan algunos fotomultiplicadores. ¿Qué es un fotomultiplicador? Es un arreglo muy parecido al que acabo de dibujar, un arreglo, pero digamos una latica, otra latica, realmente no laticas, pero ahí me sirve como ejemplo. Otra latica, otra latica, otra latica a muy altos voltajes. Y cuando llega una partícula, aquí saca varios electrones. De tal manera que aquí vuelve y multiplica. De tal manera que aquí ya multiplica y va generando una avalancha. Esa avalancha, pues al final va a tener una corriente no significativa. Las corrientes son muy, muy pequeñas, pero sí medible. O sea, aquí ya tengo una corriente más grande que al final voy a poder medir. Eso es un efecto de fotomultiplicador.
En este tipo de sensores también, cuando llega, digamos que la señal es una señal del tiempo muy larga, pues les decía, vamos a cambiar a un tipo de diodo y ya nos metimos en un problema. ¿Cuál es el problema? Que el diodo da una señal muy pequeña en el tiempo. Una señal muy pequeña en el tiempo es que dura 500 nanosegundos. ¿Esto es cuánto? Esto es 0.5 microsegundos. ¿Qué problema hay? Que yo tengo una ADC que solamente mide en un microsegundo. No tengo con qué medir eso. O sea, tengo que cambiar de tecnología, tengo que cambiar de ADC para poder medir. Bueno, ese ya es un problema de hardware. Es un problema que tengo que resolver comprando una ADC en el mercado. Listo, se resuelve. Toda la matemática que vamos a hacer, pues seguirá siendo la misma. No importa la ADC que yo tenga, la matemática terminará siendo lo mismo. Entonces, ya tengo una señal que está, digámoslo así, discretizada. O sea, el primer dato, digámoslo, entonces ya voy a hablar de un vector. O sea, entonces el primer dato, ese primer dato lo va a llamar x0 y cuando entre una señal nueva a x0 siempre le voy a colocar el dato nuevo. O sea, aquí entró una señal nueva. Entonces ahora el dato nuevo entra a x0, pero como yo tengo que tener en memoria o en algún lugar, tengo que tener ese valor anterior, entonces yo se lo paso a x1. Y entonces por aquí entró un tercer dato. Entonces ya este va a ser nuevamente x0, el valor anterior de x0 ya va a ser x1 y el valor anterior de x1 ya va a ser x2 y así sucesivamente. O sea, yo voy a ir armando lo que se llama un chip register. A x2 le paso el valor de x1. Entonces, ahora quiero hacerles esta pregunta. ¿Qué pasaría? Entonces, esto es un process. Solamente voy a escribir la palabra process y ese proceso está definido pues por la señal de reloj. Y entonces cada que haya ciclo de reloj, a x0 le coloco el valor dato nuevo. A x1 le coloco el valor x0. A x2 le coloco el valor de x1. Vamos a suponer que al inicio x0 es 0, x1 es 0 y x2 es 0. O sea, ese es el inicio. Pero al siguiente ciclo de reloj, a x0 le entra un valor cualquiera, por ejemplo el 5. A x1 le entra el valor que haya en x0. Y a x2 le entra el valor que haya en x1. Me dicen, por favor, Marlon, Mateo, Juan, ¿qué valores creen que quede en x0? ¿Qué valor crees que queda en x1? ¿Y qué valor crees que queda en x2? ¿Cuál de ustedes se atreven a decirme con qué valores queda cada una de esas señales? Ninguno. Y David, me faltó David.
Sí, te estoy escuchando. Sí, después de cuando x0 le entra el 5, cuando a x1 le entra el valor de x0 y cuando a x2 le entra el valor de x1. O sea, el x0 queda con 5, el x1 queda con 5 y el x2 queda con 5. No, 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 no. Ah, bueno, entonces así no. ¿Usted cree que es 5, 0 y 0? Bueno, ¿qué dicen Marlon, Mateo y David? ¿Están de acuerdo o definitivamente es como yo le había escrito hace un momento, 5, 5 y 5? ¿Qué les dicen sus corazones? Cinco, 5 y 0. X0 es este mismo X0. Bueno, pues tengo que no, que tiene razón tu compañero Juan, y es cuando estos son señales. Y estas señales solamente se actualizan cuando se termine el proceso. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que X0 tiene un cero, ¿cierto? X1 tiene un cero y X2 tiene un cero. Cuando le entra ese 5 a X0, él todavía no se actualiza. Él se actualiza solo hasta el final. O sea que cuando le coloco X0 a X1, no le estoy colocando el 5 actual, sino que le estoy colocando el valor anterior. Y cuando le coloco X1 a X2, no le estoy colocando el valor actual, sino el valor anterior de X1. Es decir, o sea, así queda 500. Si por ejemplo en el siguiente ciclo de reloj entra, digamos que a X0 le entra un 8, a X1 le entra lo que haya en X0 y a X2 le entra lo que haya en X1, entonces fijémonos, a X2 le va a entrar lo que hay en X1 hay un cero. O sea que X2 al final va a quedar con cero. A X1 le va a entrar lo que hay o lo que había en X0, porque todavía no se ha actualizado. Entonces a X1 le va a entrar lo que había en X0. O sea que le va a entrar un 5. Y a X0 le va a entrar un 8. O sea que queda X0 igual a 8. Entonces, a ver si no, notan que lo que está haciendo es que de alguna manera está corriendo los datos. Bueno, entonces, ahora lo que yo tengo es un conjunto de valores de entrada, xn, después, antes de xn entró xn menos 1, antes de xn menos 1 entró x menos 2, antes de x menos 2 entró, ¿hasta cuánto? Hasta el último dato que entró. El x0 es el primer dato que entró que ahora ya se convierte, bueno, en los textos, por lo regular en los textos, el xn es el último dato que entró y x0 el primero. Yo no sé por qué nuestra intuición nos lo hace hacer al contrario. X0, el último dato que entró y XN
el primer dato que entró. Pero bueno, eso no va a cambiar mucho la matemática. Entonces, un filtro FIR, un filtro FIR es un filtro que no depende de la salida. O sea, yo tengo, por ejemplo, Y, digamos que nada más tengo YN. Entonces, YN es igual a la multiplicación de unos coeficientes. Esos coeficientes son constantes por los X sub I. O sea, supongamos, usted tiene, usted le entró una onda. Digamos que nada más tengo cuatro coeficientes. Está entrando una onda triangular. Entonces aquí entró el uno, aquí entró el 2. Ay, me salté uno. Una onda triangular, pues eso será una onda que es una línea recta, una línea pues pendiente. Entonces X0 digamos que es uno. Ah, pues este era el que tenía que borrar. Este es el que tenía que borrar. X1 igual a 2. X2 igual a 3. X3 igual a 4. Entonces ahí me entró, tomé los cuatro primeros datos de la señal. Esos primeros datos los multipliqué por unos valores. Por ejemplo, por 0.1, por 0.4, por 0.2 y por menos 0.4. Usted lo multiplica, lo suma y el resultado es la salida de esa onda. ¿Cómo averiguo yo estos coeficientes? Pues ahí es donde entran esos programas de análisis de filtros. Aquí yo no me voy a hacer un curso para pensar todo lo que hay que pensar, sabiendo que esos programas me dan los coeficientes. Yo simplemente los tomo, los multiplico y saco el resultado. Cuando a X0 le entre un nuevo dato, por ejemplo, ya no entró el 1, sino que entró el 3, ¿eso qué quiere decir? Que todo esto se va a correr. O sea, este ya es 1, este ya es 2, este ya es 3, el 4 ya no me sirve porque entró un nuevo dato que es el 3. Y vuelvo y hago el cálculo y entonces al final voy a tener un nuevo Y sub n. Y así me va a ir armando o sea, entonces la idea es, yo voy midiendo, voy armando mi array y voy multiplicando por las constantes y al final sumo y obtengo el dato que estoy buscando. Ahorita de pronto hablo un poquito de, por ejemplo, cómo se calculan los coeficientes. Y es que cuando usted va a diseñar su filtro, aquí está la frecuencia, pero la frecuencia siempre llega solo hasta 1. ¿Por qué llega solo hasta 1? Porque esta frecuencia está medida de esta manera. La frecuencia de muestreo, ah, la frecuencia de muestreo es la frecuencia que usted puede muestrear. O sea, la frecuencia de muestreo es igual en el caso de nosotros a 1 MHz. Nosotros no podemos muestrear a más frecuencia que eso, porque eso es lo que tenemos en nuestro XADC. Y aquí arriba divido por cada una de las frecuencias. O sea, está así. Entonces yo voy dividiendo por cada una de las frecuencias y se van a dar cuenta que si este es mi máximo, entonces aquí solamente va a ir de 0 a 1. Es una función normalizada. Y aquí arriba va a ir la amplitud, pero en decibeles.
¿Por qué en decibeles? Porque la potencia puede cambiar mucho. Entonces, hay varias cosas que me dicen cómo diseño el filtro. Si este filtro es un paso bajo, si este, o sea, quiere decir que va a dejar pasar las frecuencias bajas y no va a dejar pasar las frecuencias altas. Entonces, él tiene una frecuencia, digámoslo, de corte. Esa frecuencia de corte tiene, digámoslo, como desde donde empieza a bajar y hasta donde empieza a bajar. Esa frecuencia de corte, pues no es que es un punto y baja automático, sino que entonces ya tienes un delta de frecuencia de corte. Y ojalá esto llegara al piso y se quedara en el piso, sino que esto tiene como una especie de ancho, donde las frecuencias van a ser eso que tengo dibujado aquí. Entonces tengo, digámoslo, un delta más, un delta menos, y aquí arriba va a tener lo mismo, un ancho. Y entonces con todos esos datos yo se los meto a, por ejemplo, a MATLAB. MATLAB lo hace bastante bien. Yo se los meto a MATLAB o a Simulink. Y entonces MATLAB o Simulink me va a dar los coeficientes por los cuales, o sea, él me dice, vea, use tantos. Uno podría pensar que entre más coeficientes use, mejor es el análisis. No es tan cierto. Él le va a decir, vea, su señal la puede multiplicar por 10 coeficientes y es todos los coeficientes que usted lo va a multiplicar. Entonces, bueno, entonces yo ya voy a MATLAB, le digo, ¿sabe qué? Yo necesito los coeficientes. Digamos que necesito 5. Entonces, miren que esa está muy fácil hacer el filtro. Entonces yo hago el proceso, un proceso que depende de un reloj y que depende de un reset. Aquí hago el if, si el reset, no sé qué. Si el reset es igual a cero, lo va a hacer negativo. Entonces, yo quiero que todos los coeficientes del filtro se vuelvan cero. Entonces, ¿qué hago? Yo puedo escribir x0, llévele ceros, x1, llévele ceros. Pero hay una manera pues más fácil de abreviar eso. Yo creo que ustedes ya notaron que si yo hago un for de i igual a cero hasta i menor que, por ejemplo, supongamos que son los mismos 4. O sea que i menor que 4 de x y llévele cero. Y eso me permite pues mucho, mucho más rápido. Por si yo tengo que, imagínense, si yo tengo un filtro de 100 coeficientes, esto no se escribe del todo así, pero pues es para darle la idea. Realmente loop en loop. Es más o menos cómo se escribe. Después tendremos que mirar cuál es la estructura correcta. Pero si yo tengo 100 coeficientes, no me voy a poner a escribir los 100 coeficientes. Voy a buscar una forma alternativa. Por ejemplo, ese for lo que está haciendo es que me está conectando cada uno de los coeficientes con ceros. Es la única parte donde el VHDL me recibe el for. Ahora sí hagamos la parte else if, y aquí está pues el reloj reaching age, then. Entonces, aquí ya sí empiezo, aquí les voy a mostrar cuáles son las ventajas de utilizar el VHDL. Entonces, supongamos que tengo de X0 le voy a colocar el dato nuevo. Y voy a hacer un for
que lo que haga es que al dato i le lleve el dato i menos uno. ¿Para qué? Para que haya ese corrimiento. O sea, para que me vaya siempre yo esté teniendo los 4, los 5, los 12 o los 15 datos o los 100 datos que yo quiero tener para empezar a hacer la multiplicación. Entonces aquí viene el en loop. O sea, esto que está aquí le hace como a x1 llévele x0. A x2 llévele x1. A x3 llévele x2 y etcétera. Y la salida, como les dije, va a ser muy fácil. Porque si yo escribo esto en VHDL de esta manera, y va a ser igual. Digamos que ya tengo las constantes por allá grabadas, donde dije que W, por ejemplo, 0, lo multiplico con el valor de X0 y lo sumo. W1 lo multiplico con el valor de X1. A W2 lo multiplico con el X2. En mi caso teníamos 4 constantes. W3 por X3. Y bueno, entonces ya tengo esas constantes grabadas que las saqué de algún programa. A ver, muchachos, aquí me sincero con ustedes con respecto a esas constantes y nos ha ido mejor ir calibrando esas constantes a mano, ir colocándole valores, o sea, empezamos por el W0 colocándole un valor, miramos cómo se comporta, empezamos a subirlo, a bajarlo, hasta que le bajamos ruido, después empezamos con el W1, después empezamos con el W2, y eso nos ha dado mejor resultado que llevar el sistema a la matemática y después venimos y no nos funciona. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé. Entonces el tanteo como que nos ha ido mejor con ese con, pues la forma de solucionar o de encontrar los coeficientes. Este que tengo aquí, y miren que este que tengo aquí es el filtro FIR. El filtro FIR no depende de la salida. Si ustedes lo notan, Y solamente depende de las entradas X. Este filtro, pues de alguna manera puede ser más estable, pero este filtro de alguna manera es menos óptimo que el filtro IR. Ya voy a decirles qué es el filtro IR. Bueno, ¿a dónde? Entonces, ¿dónde? ¿Por qué esto se vuelve muy poderoso? Porque el procesador no puede hacer sino una multiplicación a la vez. Entonces él hace esta multiplicación y la tiene que guardar en una posición de memoria, hace esta multiplicación y la tiene que pasar en una posición de memoria para después ir a leer todas las posiciones de memoria e ir sumándolas. Lo mismo que esto no es capaz de hacerlo el, el procesador de una forma en un solo ciclo de reloj, que sí es capaz de hacerlo la FPGA. El procesador tiene que ir a guardar todo eso en posiciones de memoria, digamos, de ir leyendo y reescribiendo, para tener siempre todos los valores. Entonces, claro, aquí empieza a ganar en procesamiento digital, empieza a ganar mucho la FPGA. Esto lo estamos haciendo para el análisis de señales, pero si ustedes quisieran, bueno, y esto también lo pueden hacer en Python. Es más, esto empezamos haciéndolo en Python, o sea, teníamos la señal, yo no sé si recuerdan que cuando hicimos el XADC, obtuvimos la señal, obtuvimos una señal, que yo aquí no tengo señales para mostrarles de pronto, bueno, de pronto la que les mostré ahorita en el WhatsApp,
Entonces yo obtengo la señal y le puedo, ya que tengo la señal en mi computador, le puedo hacer el filtro. Y yo miro si el filtro funciona o no. Y cuando ya el filtro me funcione, pues lo puedo tratar de pasar a la VHDL. A ver, ¿dónde era que tenía yo esa gráfica? Aquí. Entonces esa gráfica que ustedes están viendo, miren, yo obtengo la señal en la FPGA. Pero yo con esta señal le puedo generar un filtro en Python, no en VHDL. Y este filtro de abajo se lo puedo hacer en Python, no en VHDL. Y muchachos, este filtro de abajo a mí me parece muy trivial. Ya les voy a explicar un poquito ese filtro. Se llama un filtro trapezoidal y está hecho para señales de tipo nuclear. Voy a quitar esto. Yo sé que he revuelto un poquito los temas, pero yo iba a empezar a hablar del FIR. ¿Qué es lo que tiene distinto el FIR al el IR al FIR? O sea, el IR es que ya aparece, digamos, si esto es Y a la N, YN, perdón, o sea, que es la enésima toma de datos, en algún lugar hay que guardar la salida anterior y se le suma con todo esto que tengo aquí. ¿Cuál es el detalle de este filtro? Bueno, este filtro es mucho más óptimo, pero este filtro explota más fácil. O sea, este filtro uno se descuida y le tiende a un infinito, este filtro no descuida y se tiende a un cero o deja de funcionar. ¿Cierto? Hay que tenerlo bien calculado para que el filtro funcione. El filtro que nos interesa a nosotros, que es el filtro trapezoidal, y les dije yo, pues que a la persona que se le ocurrió, a la persona que lo diseñó, o la persona que lo estudió, eh, yo no sé cómo llegó digamos, a una solución tan simple. Si yo tengo mi señal, hay veces yo pienso que esto no es necesario. Lo que pasa es que es como la tecnología ha venido avanzando, entonces como que hemos tratado de copiar esa tecnología. Entonces, cuando yo les digo cómo ha venido avanzando, es porque yo tenía mi sensor y ese sensor yo no lo podía pasar a la ADC directamente porque no cumplía con los voltajes, porque no cumplía con la forma, porque el sensor no era capaz de distinguirlo. Entonces, ese pulso lo hacían pasar por unos amplificadores, entonces que le cambiaban la forma para hacerlo más limpio. Después de que el amplificador le cambiaba la forma, pasaba por otros amplificadores que lo colocaban en forma de trapecio para que llegara a un contador, bueno, para que llegara a una ADC y lo pudiera detectar y le pudiera detectar la altura para saber de qué tipo de rayo llegaba y que pudiera él contar. O sea, él daba pulsos cada que llegaba una señal. Yo no sé si han visto esos contadores Geiger que venden para Arduino, ya son comunes, que realmente qué es lo que dan pulsitos. O sea, cuando el contador Geiger le llega radiación, él al final lo único que da es un pulsito. Entonces, ahora lo que queremos, viendo que la tecnología no lo permite, es quitar todo esto. Y dejar solamente los pulsos con la altura del pulso. Eso se llama un discriminador de pulsos. Entonces, lo primero que hacemos es limpiar la señal y después esta señal que nos da que así la transformamos en un trapecio.
Y ese trapecio es proporcional a esa, o sea, la altura del trapecio es proporcional a la altura del, del pico. Entonces, esto lo voy a hablar en puntos. ¿Por qué? Porque recuerden que yo no tengo la capacidad sino de medir en puntos. Realmente ahí habrán un punto, ¿cierto? Porque yo tengo una frecuencia de medida. Ojalá yo pudiera tener la línea continua, pero yo no tengo sino los punticos verdes. Entonces, este que está aquí, ¿cuántos puntos se demora subiendo? ¿Cuántos puntos se demora arriba? ¿Y cuántos puntos se demora bajando? Entonces, ¿cuántos puntos se demora subiendo? Lo llamo K. ¿Cuántos puntos se demora arriba? Lo llamo a M. ¿Y cuántos puntos se demora abajo? Lo llamo L. Y resulta que el filtro trapezoidal es, la salida es, coja la entrada K, súmela con la entrada L y réstele la entrada K más L más M. ¿Y por qué funciona? No sé. Pero eso funciona y vuelven y obtenemos, es más o menos así. Puede ser que me haya equivocado en algo, pero es un filtro, ay, me faltó el anterior, porque es un filtro recurrente, YN-1. O sea, el dato que salió en la salida es exactamente antes del dato actual. Y funciona también que valgo aquí. Es este verde que está aquí abajo. Bueno, entonces les decía, bueno, en Moss-Bauer, el efecto Moss-Bauer, que también es un efecto de radiación nuclear, ustedes tienen una muestra y esa muestra pues está tirando una radiación. Y esa muestra tira, bueno, o expulsa dos tipos de radiación, que es rayos X y rayos gamma. A nosotros nos interesa rayos gamma. Esto es cobalto 57. Ese cobalto 57 pues tiene una energía muy determinada, que son los 14.4 electronvoltios, kiloelectronvoltios, perdón. Y entonces, si yo coloco aquí una muestra, cualquier muestra, va a pasar, hay dos posibilidades, que la muestra absorba esa energía, y si yo coloco aquí un detector, este va a ser mi sensor, y lo pongo a medir, si la muestra absorbe esa energía, al detector no llega nada. Pero si la muestra es transparente a esa energía, o sea, no la absorbe, pues al otro lado llegará ese rayo y yo lo veré en mi detector. Hasta ahí como que no tiene mucha gracia porque nada más puedo medir una energía. ¿Qué fue lo que se dio cuenta el señor Molbauer? Que si yo pongo a vibrar la muestra, la energía del fotón también cambia por efecto Doppler. O sea que en lugar de tener una sola energía, ya tengo una energía más un delta de la energía y aquí tengo una energía menos un delta de la energía y aquí estará una energía central que será la de esos 14.4 kiloelectronvolts. Entonces, claro, ahora que yo tengo esto vibrando, de alguna manera yo ya sé la velocidad en cada puntico. Y si tengo la velocidad, tengo la energía. Y entonces, ahora lo que voy a hacer es tratar de contar cuántos pulsos pasan al otro lado y cuántos pulsos se absorben, o sea, no pasan al otro lado cuando hay absorción pues de esa energía. Y entonces, claro, yo tengo mi molécula y de alguna manera esa molécula puede saltar a diferentes estados. O sea, tengo estados
donde la molécula va a absorber la energía, y tengo estados donde la molécula no va a absorber la energía. Entonces, al final, dependiendo la muestra, yo voy a obtener un histograma de energía. ¿Qué es un histograma de energía? Supongamos, en estas energías, toda la energía pasaba. En esta otra energía, eso lo llaman canales o velocidad, toda la energía pasaba. En esta otra, toda la energía pasaba. Pero en esta, casi no pasaba. Y en esta otra vez, volvió y pasaba mucho. En esta volvió y pasaba. En esta volvió y pasaba. Entonces, de alguna manera, esto va generando un espectro de esta forma. ¿Eso qué quiere decir? Que usted tiene un sistema y que absorbió energía y subió a otro nivel de energía. O sea, tienes uno de los modos de oscilación de esa molécula. O pues puede ser que tengas un doblete o tengas creo que es un sextete. Este me quedó como Batman. Creo que este no es. No, no inventemos que. Entonces, por ejemplo, eso estamos trabajando actualmente con la FPGA, tratar de coger, mire que es muy parecido el CMS, es muy parecido Neutrino, es muy parecido Mosbauer, porque la forma de la señal es la misma. Entonces, la matemática que le vamos a aplicar es la misma, hacia el final el análisis sea distinto. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta? Listo. Les voy a mostrar, esta es una forma de tener no muchos datos, realmente es muy poquitos datos, pero ya empiezo a tener eh, pues una cantidad, ya no voy a leer de a un dato, sino que voy a leer de a muchos datos. Miren, aquí me interesa es que yo no, aquí no estoy leyendo de a uno, estoy leyendo una cantidad, por ejemplo, ahí estoy leyendo 4000 datos. O sea, estoy leyendo una cantidad interesante de datos. Además, la FPGA va a estar tomando los 4000 datos y va a estar haciendo toda la matemática. O sea, esto es tomado del XAS, pero esto es tomado de la salida del filtro que se diseñó. O sea, el XAS va conectado al filtro y el filtro me está mostrando esto. Y al final ni siquiera esto es lo que me interesa. Al final lo que me interesa es que la FPGA cuente cuánto absorbió y cuánto no. Y que me muestre este histograma. Este histograma, pues en términos de Molbauer, es el espectro, el que me dice las energías de esa molécula que tengo allá adentro. Como es cobalto 57 y el cobalto 57 se, se desintegra en hierro, las muestras que se trabajan son óxidos de hierro. Nuestro Molbauer está hecho para óxidos de hierro. Bueno, entonces vengo otra vez aquí y en este yo saqué, hay dos cosas distintas a las que hemos hecho siempre, y es que yo saqué el XADC. El XADC, el que estamos acostumbrados, como estamos acostumbrados, pero esta vez le dije que habilitara el XAC Stream y que me colocara el FIFO en la mayor profundidad, en 1020 datos. Eso quiere decir que él va a llenar 1020 datos. Después de que vine y hice eso, lo otro está como siempre lo hemos hecho, por el puerto 12, eh, todo está igual. Entonces me generó pues este puerto que es un maestro. Y fui y saqué lo que nosotros llamamos un DMA. Pues, ¿cómo se saca el DMA? Ustedes vienen acá y le dicen DMA. Y entonces aparece el AC Memory Access.
Direct Memory Access, que es el DMA. Ese DMA, ¿qué es lo que va a hacer? Va a colocar todos esos 1020 datos en memoria para que el procesador sea capaz de leerlos. El problema de hacerlo de esta manera es que solamente vamos a tener 1020 datos. Entonces, en el DMA, venimos aquí y vamos a tener 1020 datos. Este aquí donde dice ancho del buffer es 2 a la cantidad de bits. Por ejemplo, entonces cuando ustedes colocan 13 es porque va a ser 2 a la 13 bits. Entonces, a ver, habíamos dicho que íbamos a tener 1020 datos. 1020 datos es 2 a la que, 2 a la 10. 2 a la 10 da 1024. No estoy tan perdido. ¿Cuál es el...? Aquí tenemos que pensar en un detalle y es que el DMA lee solamente palabras de 8 bits. Y el XADC está mandando palabras de 32 bits porque es el puerto, esos puertos AC, recuerden que siempre manejan palabras de 32 bits. Entonces, si yo quiero que lea 1024 datos, realmente no son 1024, son 1024 por 4. O sea, 1024 por 4 son 4096. Otra vez, ¿por qué 1024 por 4? Porque recuerden que él va a entender palabras de 8 bits. Y 32 bits tiene 4 palabras de 8 bits. 8 por 4, 30, 8 por 4, 32. Entonces, cuando yo vengo aquí, yo no le puedo colocar 2 a la 10. Ah, profe, es que recuerde que usted dijo que íbamos a leer 1024 palabras y 2 a las 10 es 1024. Sí, pero es que cada palabra tiene 4 palabras realmente. Entonces yo tengo que leer más de 2 a la 12. En este caso lo tenía en 2 a la 13. Ok. De distinto solamente saqué esos dos. Saqué el XDMA y el XADC y le dije que se conectara. Como siempre le he dicho que se conecte. Él lo hizo automático. Ya tengo el programa hecho. Y entonces cuando ya tengo el programa hecho ya me tengo que comunicar con el DMA. Y para comunicarme con el DMA sí tengo que utilizar digamos, el código propio del DMA. Entonces, aquí pues ustedes ya conocen esta estructura, from PinQ, importar PLL, esto nunca lo había hecho. Esto simplemente es como para mirar el tipo de placa que tiene y utilizar las propiedades de la placa. Ni siquiera sepa que lo importé si no utilizo ninguna. From PinQ, importar overlay, aquí es donde arrancamos siempre. DMA dato igual a overlay y el nombre del archivo, .bit. Importar numpy porque voy a graficar. De PinQ importar este, allocate. Ese allocate es como generar arrays. Porque lo necesito. ¿Para qué lo necesito? Para leer todo lo que está en el DMA y traerlo ahí. From PinQ, bueno, importar overlay, eso ya lo habíamos hecho. E importar matplotlib pues para el gráfico. El DMA va a ser igual a DMA dato, que es el overlay, punto exi-DMA0. Estamos de alguna manera acostumbrados a este. Y ahora sí, miren cómo es que yo voy a leer. Esto que tengo aquí no es necesario, es que estaba haciendo unos ensayos porque algo no me funcionaba. El número de datos que voy a leer va a ser 300 en este caso. Y la forma de aquí voy a definir dónde voy a colocar, voy a definir mi array, va a definir mi vector. ¿Cómo defino mi vector? Entonces, allocate, forma, número de datos, que en este caso es 300, y el tipo de datos. np.
esta U significa unsigned, o sea, entero sin signo de 16 bits. Este segundo, creo que ya vi un error. Claro, yo no estoy tomando enteros de 16 bits, yo estoy tomando enteros de 32 bits. Este segundo está tomando floats de 32 bits. Me di cuenta que este Python es bastante rígido en la estructura de los números. Como los números que le van a llegar a ustedes son números enteros, y aquí estoy diciendo que voy a leer floats, va a generar un error. Va a colocar cualquier número, va a colocar basura, va a colocar números que no son, debido a que está esperando floats, o sea, está esperando números con punto, y no le está llegando números con punto, sino que le está llegando números enteros. Y uno pensaría, pues que yo pensé que un número entero pasaría por un float. Resulta que no hay que mandarlo con el punto cero, pero hay que mandarle ese raco punto, y nosotros no estamos mandando ese punto, entonces pues en principio va a generar problemas. Yo lo usé para convertir este entero a voltaje, y como mi voltaje, mírenlo aquí, 0.5, y recuerden colocar, por ejemplo, no es del todo malo colocar el punto cero y aquí colocar el punto cero, porque hay veces pone problema por ese tipo de cosas. Entonces, listo, ya tengo el input definido, el buffer. ¿Cómo voy a recibir los datos? Los datos los va a recibir, digamos, muy fácil. DMA punto recibir datos. Entonces utilizo este código punto transfer, y entonces lo que va a hacer es que va a tomar todos los datos que hay en el DMA y los voy a colocar aquí. Y después de que yo los tenga en input buffer, pues yo creo que ya para experiencia de ustedes con el Python, yo creo que ustedes son capaces de hacerle un filtro, yo creo que ustedes son capaces de manipular esa señal para obtener información de ella. Miren que también puede ser un buen proyecto, o sea, tener una medida o unas medidas de una señal ruidosa y tratar de limpiarla. Aquí lo que yo estoy haciendo es aquí lo primero que estoy haciendo es cambiándole el valor a negativo. Si el valor pues es mayor que 32.768, y también dándole el valor de voltaje. Recuerden que el voltaje está entre menos 0.5 y 0.5. Entonces por eso estoy haciendo este cálculo acá. Y aquí simplemente lo estoy eh, graficando. O sea que no estoy haciendo mayor cosa. Les quería mostrar este porque es una manera de obtener muchos datos. Bueno, ahora lo que les voy a decir, pues les quería hacer una muestra sencilla, una muestra por encima, y es que aquí también puedo calcular el filtro FIR. Entonces yo también puedo sacar, vamos a decirle que yo voy a sacar un filtro FIR, no lo voy a hacer, entonces FIR compiler. Bueno, y miren que si ustedes piensan en una imagen, ustedes pueden tener ese archivo de una imagen que es un array y multiplicarlo por algo. Y entonces cuando ustedes lo multiplican, lo están bajando los grises o le están subiendo. O sea, si multiplican la primer parte de la palabra por un valor, yo sé que están subiendo los grises. Entonces eso también nos sirve de filtro. Solamente hacer una suma o solamente hacer una multiplicación. O por ejemplo, si ustedes tienen ya la matriz y con Python le sacan la transpuesta, puede ser que estén volteando la imagen. Y Python pues la FPGA lo va a hacer en un solo ciclo de reloj. Entonces, bueno, les estaba mostrando este FIR compiler. Entonces en ese FIR compiler yo también puedo meter los valores que yo quiera. Miren, aquí una vez me dio los coeficientes. ¿Qué coeficientes los que él va a usar? O sea, hasta el momento está, digámoslo así, en un valor particular, ni siquiera conozco cuál es el valor particular, pero si ustedes aquí les dicen que me muestre la frecuencia, la respuesta de frecuencia, mírenla acá.
A ver que si se vea, yo abro esto. Entonces miren acá, aquí está la frecuencia, entonces aquí está el delta, aquí está, por ejemplo, recuerden que esto es en decibeles, porque al principio eso parece muy grande, pero cuando usted lo piensa que eso está en decibeles, pues de pronto ya va a dar cuenta que esto de pronto es pequeño. Entonces si yo empiezo a cambiar de alguna manera los rangos en los que quiero que mi filtro funcione, lo que yo les decía ahorita, por ejemplo, no es, si lo notan, el filtro va de 0 a 1, donde 1 pues se refiere a la frecuencia de muestreo. No puedo ir a más altas frecuencias de la frecuencia de muestreo porque ya me salgo. Incluso no debería subir hasta allá. Debería quedarme por lo menos hasta aquí, hasta punto 5. ¿Por qué hasta punto 5? Porque recuerden el teorema de Nyquist, que estar siquiera, o sea, tener una frecuencia siquiera el doble de la frecuencia que yo quiero medir. O sea, que mi frecuencia de muestreo sea por lo menos el doble de la frecuencia que yo quiero medir. Entonces, les decía, yo aquí puedo empezar a manipular estos datos y entonces él me va a empezar a cambiar el tipo de filtros. Miren que eh, está la implementación, el tipo de coeficientes que quiero usar, el tipo de filtro, si es paso bajo, si es paso alto. Tengo un montón de herramientas que al final lo que me va a generar son los coeficientes y que yo ni siquiera los tengo que meter. Ya aquí ya está el VHDL, o sea, ya me va a quedar mi sistema listo para que funcione como un filtro. Y aquí, en lugar de conectar, aquí conecto el XAC, yo desconecto este, y entonces ya voy a conectar este. Entonces ya la señal que viene del XAC va a entrar filtrada. Y para poderla leer, entonces le voy a decir, ya la voy a pasar del maestro la tengo que pasar al esclavo. Yo no puedo pasar del maestro al maestro. Siempre el maestro se comunica con el esclavo. Entonces ahora ya con el DMA, si yo lo pusiera a andar, ya lo que tendría aquí es la señal filtrada. Una de las cosas, por ejemplo, que no me encontré en ese filtro es que no he sido capaz con este, o sea, a mí nos ha tocado diseñar nuestros propios filtros, es diseñar el filtro trapezoidal. Pero como les he dicho, lo que no hemos sido capaces de hacer no quiere decir que no se pueda hacer, sino que es una oportunidad. ¿Dónde es que estaba? Aquí. Entonces aquí ya puedo empezar a obtener la señal filtrada o la señal pues estudiada de todos esos datos. No sé muchachos si hasta ahora tenga preguntas. Espero que esta semana ya empecemos a hablar de los proyectos. Por ejemplo, aquí los muchachos que quieren hablar quieren mirar cómo hacer el funcionamiento de diferentes LED, pues sí lo podemos hacer como para, para hacer, como hacernos amigables a la FPGA y a ese VHDL. No sé muchachos si tengan preguntas. No, pues profe, por ejemplo, en mi caso, con respecto al proyecto, yo voy a reunirme mañana con Fabián para ver de qué forma, pues qué se podría hacer de pronto por el lado que tienen con lo de Daphne, pues que es como lo que más me interesa, Ah, bueno. explorar de qué forma podría hacer ahí. Pero entonces, o sea, hay que definir lo del proyecto ya o cómo es entonces la vuelta o hay que enviar un correo o cómo es Pues eso. de todas maneras mañana estaré en Medellín. Seguramente que mañana nos vemos y si es con Fabián más fácil. Ok, entonces, ¿qué? Sería como mañana mismo. No, no, pues démonos esta semana para definir, porque realmente este es el proyecto final. De todas maneras, el curso se nos parte con vacaciones y tenemos hasta otra vez empezando, pues hasta empezando enero. Entonces la idea es que en todo este tiempo hagamos el proyecto. Perfecto. Profe, entonces la evaluación del curso es solamente el proyecto.
Y te tengo una tareita, una sola tareita que es el motor de pasos. Toca hacer un motor de paso. Sí, eh, hacer lo que hicimos ayer. No sé si estuviste en clase o la has visto. Ah, sí, pero de cómo lo hacemos ahora. Ah, bueno, pero es hacer lo que hicimos ayer. Ah, ok. Ah, profe, entonces yo creo que el objetivo sería como utilizar las salidas de la FPGA, ¿cierto? Porque para hacer cualquier proceso tendremos Pues como que sí, aunque también podemos pensar, yo les decía, aquí vengo como que yo lo que les enseñé fue a manejar las entradas y salidas, porque ustedes el Python ya lo saben hacer, ¿cierto? O sea, por ejemplo, cuando ustedes ven el Getting Starting del PinQ, ¿qué es lo que les muestra? Cómo funciona Python. Digamos que esa parte yo creo que ustedes la conocen. Entonces es como más sí utilizar la FPGA como un sistema de proceso de algo que está entrando o algo que va a salir. O sea, como un sistema de medida o como un sistema de control de algo que está entrando o saliendo. No solo son señales de voltaje. La ARTI, así la ARTI, bueno, la ARTI no tiene audio de entrada, pero la ARTI sí tiene audio de salida. La PinQ creo que tiene los dos, tiene audio de entrada y tiene audio de salida. Más que la PinQ no la tengo acá. La PinQ tiene entrada, la PinQ tiene entrada de HDMI, tiene salida de HDMI, la ARTI también. Entonces no solamente es con señales, aunque es lo que más hemos estado trabajando. Un problema que yo creo que, yo no sé si Johnny todavía lo está trabajando, pero lo trabajó para el laboratorio de Boris, era detectar fotones entrelazados. Entonces, me disculpan, pero es cómo hacer para medir, o sea, la idea que tenían era que están midiendo, digamos que están midiendo por dos canales. A ver, vuelvo otra vez a la gráfica, esta gráfica la han visto hoy. La idea es que tengo dos canales, por ejemplo el de arriba y el de abajo. Y es hacer el filtrado de tal manera de que yo garantice que, por ejemplo, esta señal azulita con esta señal amarilla entraron exactamente en el mismo tiempo, garantizándome que yo tengo ahí un fotón entrelazado, porque es el mismo fotón el que estoy midiendo en dos canales distintos. Ese también era un problema bastante interesante. No sé qué pasó con ese problema. Realmente no lo sé. Entonces, créanme que esto es lo que pues, nos tiene actualmente trabajando y pensando en todo lo que podamos hacer con respecto a este tipo de análisis de señales. listo, profe. Bueno, entonces, pues si algo me escriben, si algo nos vemos en el laboratorio, por ejemplo, mañana nos podemos ver con Fabián. Esta semana, como les dije, estoy miércoles, jueves y viernes. ¿A qué horas? O... Por lo regular estoy después de las 10 y yo me vengo por ahí tipo 4. Y si no estoy en el laboratorio de instrumentación, estoy en el salón de instrumentación, en el 6327, no, en el 6307. Y el jueves estoy en un evento de ingeniería, en ingeniería, pero todo el día, pero allá me pueden buscar. O sea, el evento son unos póster, o sea que en cualquier momento podemos hablar.
Listo, profe. Hágale. Listo, Muchas muchachos. gracias. Bueno, entonces hasta luego. Vale, profe, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego.